tardes. Voy a correr esto porque ahora corremos riesgos. Bueno, realmente, como nos acaban de decir, este espacio es un espacio de 20 minutos para dejar más interrogantes que respuestas. Como ella acaba de decir, definitivamente saber qué va a ser el trabajo del futuro y qué es lo que requerimos en habilidades del futuro se convierte en un gran reto de futuro, y desafortunadamente hoy desde el presente solo tenemos una mirada hacia lo que puede pasar. Cuando yo estaba pensando en cómo planear este espacio, pues realmente decía, bueno, en 20 minutos, si yo fuera ese espacio, ¿cómo quisiera que me dijeran o qué cosas quisiera que me hicieran ver de lo que significa ese trabajo del futuro? Y busqué una imagen que a mi gusto ha sido muy ícono de todos los que hemos trabajado en salud y seguridad en relación a esos riesgos a los que siempre nos hemos expuesto. Y una de las grandes cosas que trae el trabajo del futuro es que nos pone un paradigma muy interesante de cómo vamos a abordar la salud y la seguridad. Porque la mayoría de nosotros hemos abordado la salud y la seguridad haciendo dos cosas importantes. Una, aniquilando la incertidumbre. Dos, buscando espacios controlados para poder tener comportamientos controlados. Y lo que es claro es que el futuro, estos dos elementos nos los va a poner como en un cierto desbalance interesante, porque lo que es claro es que hay mucha incertidumbre y hay poco control. Entonces, pareciera que tenemos un gran acertijo que tendremos que empezar a descifrar. Yo solamente les voy a hablar un poco de dónde nace este acertijo, qué es lo que nos pone los mayores retos en relación a este acertijo y unas posibles postulaciones de qué son los verdaderos cambios que llegan. Para empezar, hay una cosa súper importante, y es que se empieza a hablar de trabajo del futuro básicamente porque el entorno cambia y con él nuestros contextos laborales, los riesgos, las necesidades, las oportunidades, pero también nosotros. El mundo ha estado mediado por varias revoluciones industriales y esta transformación del trabajo viene mediada por la cuarta revolución industrial. No es el primer cambio que vamos a tener, llevamos teniendo varios cambios, pero lo que tiene en especial en este cambio es que no solamente va a cambiar el contexto del trabajo o la maquinaria o las condiciones de trabajo, sino que va a poner a prueba las habilidades y capacidades del ser humano de una manera diferente a lo que las demás revoluciones nos venían hablando. Desde 1974, cuando se habló de la primera transformación del trabajo, nos decía que teníamos que empezar a generar grandes alertas porque los procesos educativos estaban preparando gente para el presente de unos trabajos que en el futuro no iban a existir. Hoy pareciera que ya llegó el futuro y lo que es claro es que muchos de los trabajos no van a existir. Pero hay un montón de miradas, las miradas internacionales, las miradas nacionales de cuáles son los trabajos que no van a existir. Lo que es claro desde lo educativo, que es muy desde la mirada donde yo me desempeño, es que definitivamente hay muchas cosas que desaprender, muchas que aprender, pero también muchas habilidades que deberíamos volver a resignificar en relación al trabajo. ¿De dónde nace todo esto? Básicamente nace de tres grandes fuerzas que potencializan el cambio. Que es muy importante, no es que solo hasta ahora llegue el cambio, siempre ha existido el cambio. La única diferencia es que ahorita el cambio se hace más rápido. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo existían modelos de adaptación al cambio? Entonces uno cuando iba a hacer algo en la organización decía, pero ¿cuál es el modelo de adaptación al cambio? Porque había tiempo de prepararnos para que después saliera al sistema, para después mirar cómo hacerlo. Ahora ya no hay tiempo de eso, ahora el cambio llega y cuando estamos en la mitad del cambio decimos, no, ese no es, es uno nuevo. Entonces cada vez el cambio sigue dándose, pero cada vez es mucho más rápido. Y esas tres fuerzas son básicamente la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Todas estas fuerzas generan una presión muy importante sobre el ser humano y hacen que el ser humano empiece a tomar unas decisiones específicas. Y esas decisiones empiezan a generar unos colectivos sociales. Hasta hace algún tiempo, el cambio climático, que es una gran megatendencia, no era una preocupación tan fuerte de todos nosotros como es ahora. No sé si recuerdan que hay muchas empresas en el mundo que han empezado a tener crisis como empresas solamente por el tema del cambio climático. Y porque fuerzas que se han unido a reconocer que el cambio climático nos está afectando, empieza a cambiar esa relación que el consumidor,
o sea, quien realmente mueve la economía empresarial, diga definitivamente ese producto no me interesa, no lo compro, no lo quiero porque afecta a las ballenas, afecta a las tortugas, porque no lo hacen con cosas realmente que protejan el medio ambiente. Pero también es claro que hay una fuerza que se llama la tecnología, y la tecnología entendida como los desarrollos que a través de su sabiduría y conocimiento el ser humano viene haciendo. Cuando salió el celular, uno compraba un celular y podía decir que estaba con el celular de última tendencia mucho tiempo, pero ahora sale uno y usted no lo ha podido disfrutar todavía y ya está saliendo el nuevo. Eso quiere decir que cada vez esa fuerza de la tecnología tiene una presión mayor y los desarrollos que el ser humano ha hecho en relación a la tecnología tienen avances mayores. Pero aparece un fenómeno muy interesante que se llama sociedad. El colectivo, que se llama sociedad, que es la unión de las personas, empieza a tener una fuerza muy grande porque se empieza a aparecer una mega tendencia que se llama la inversión de los ejes de poder. Entonces antes se suponía que quien tenían el poder eran aquellos que tenían ciertos cargos, pero hoy quien se una en un colectivo social tiene poder. ¿Cuánto se demora en dañar la imagen de alguien por internet, por redes? Segundos. ¿Cuántas empresas han tenido crisis por eso? Han debido cambiar productos, pedirle disculpas al país. ¿Por qué? Porque la sociedad empieza a articularse y esa mega tendencia que se llama hiperconectividad hace que una cosa que pase hoy, el día de mañana, ya no sea mañana 2000 años, sino mañana en 2 segundos, el siguiente día ya sea un boom. En espacios como estos uno podía dar hace mucho tiempo datos y la gente se anotaba en el papelito el dato y después a las 2 semanas decía, esa legislación que dio Liliana era más mala, estaba más perdida. Pero hoy yo doy un dato y al segundo alguien lo está validando en el celular y a los 2 segundos posterior dice, estás equivocada en lo que dijiste. Eso indiscutiblemente hace que la sociedad empiece a adquirir una posición diferente en el medio y que tengamos un papel más activo en relación con el trabajo. Teniendo en cuenta esas fuerzas, hay una cosa súper importante desde el contexto laboral. Y es que básicamente nace me voy a devolver, mira, es que se me olvidó para qué lado me devuelvo, muy bien. Les acabo de mostrar todas las diapositivas, pues solo por si alguno estaba pensando si irse o quedarse, yo se las acabo de mostrar todas. Hay una cosa súper importante y es que antes la empresa funcionaba como un núcleo solito. Entonces parecía que la vida laboral se vivía solamente de 8 a 5, de lunes a viernes, si tú eras enfermera o trabajas en el sector salud, en la noche, fin de semana, pero vivíamos solamente ese contexto laboral y se podía fracturar en relación a tu vida personal. De hecho había un dicho muy popular que decía, uno es uno en la casa, otro en el trabajo, deje los problemas en la casa y véngase a trabajar. Aquí le pagamos por ser un trabajador, no por ser una persona. Y esas barreras se podían tener. Hoy la empresa tiene una tarea muy grande y es iterar todo el tiempo con el entorno. ¿Qué significa iterar? Es todo el tiempo ir a la sociedad, mirar qué pasa y volver a entrar. Ir a la afuera, mirar qué pasa y volver a entrar. Porque tenemos la gran tarea de gestionar riesgos, pero también gestionar tendencias. Hay 3 riesgos grandes que nosotros debemos gestionar desde el contexto empresarial. Uno, son los riesgos operativos, que todos los que hemos trabajado en salud y seguridad hemos sido muy buenos en la gestión de los riesgos operativos. Para nosotros un riesgo operativo es accidentalidad y enfermedad. ¿Por qué se vuelve operativo? Porque fractura un fenómeno más chiquito que la empresa y ponemos el foco es disminuir accidentalidad y evitar enfermedad laboral. Hay unos riesgos estratégicos que están más alineados a lo que es la compañía, la política, los lineamientos de organización, que nos ponen una tarea más grande. Ya no solamente es gestionar la accidentalidad y la enfermedad, sino también gestionar la sostenibilidad. ¿Cómo logro ser productivo, sostenible, pero también cómo logro ser una empresa saludable y segura? Pero aparte de eso hay unos riesgos mayores que son los riesgos emergentes. Y los riesgos emergentes tienen una gran diferencia de las tendencias y es que la tendencia yo la tengo a futuro, pero el riesgo emergente empieza a salir. Y de alguna manera no estábamos preparados para eso. ¿Recuerdan cuando salió todo el tema de legislación de riesgo psicosocial? Todo lo que 2008,
Ya han pasado 11 años y aún en este momento la salud mental es un riesgo emergente. Nos avisaron, nos lo dijeron, la ley nos lo dijo, pero seguimos gestionando los riesgos que teníamos y ya cuando nos dimos cuenta estaban acá. La legislación alrededor de todo el tema de las adicciones ya salió hace algunos años y aún todavía tenemos muchos fenómenos en relación de cómo lo manejamos. La enfermedad laboral en este momento es una de las grandes cosas que no sabemos cómo manejar, porque aunque venimos gestionando y gestionando, nos quedan todavía muchos interrogantes de cómo manejarlos. Pero también tenemos la tarea de gestionar las tendencias. Y aquí es donde aparece el trabajo y los trabajadores del futuro. Y es dónde están puestas las tendencias del trabajo. Y para eso hay que hacerse una pregunta y es, ¿mi sector económico para dónde va? El trabajo que yo hago, ¿para dónde se va a mover en el mundo? Los perfiles de las personas que tengo en mi lugar de trabajo, ¿hacia dónde se van a movilizar? Hoy venimos teniendo fenómenos muy interesantes, por ejemplo, el suroeste antioqueño viene cambiando las producciones de café por producciones de aguacate. Eso es una tendencia. Pareciera que es muy sencillo, sector agrícola, cambio de una producción a otra, pero no es lo mismo recoger café 2 veces al año que trabajar con aguacate donde hay más maquinaria y la recogida de café era manual. Eso fue una tendencia, pero no estábamos preparados para ella, para la migración de cosas distintas, de cambiar de un emergente a otro. Ejemplo, la movilidad. Gestionamos mucho el tema de seguridad vial, pero ya tenemos un fenómeno de urbanismo y movilidad. Un país como Colombia no estaba preparado para tantos emigrantes y ahora es un fenómeno interesante. Migración interna, migración externa, que de alguna manera empieza a mediar ese contexto laboral. Esto nos lleva a entender que aparecen nuevos satisfactores. Entonces aquí les voy a dar una píldora que a mí me ha cambiado la existencia cuando la pude entender, y es que los seres humanos siempre tendremos las mismas necesidades. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow? Después hay otros autores que dicen que no es tan piramidal, pero lo que sí es claro es que siempre hemos tenido las mismas necesidades. Lo que cambia es la manera en que cada uno de nosotros empezamos a satisfacer esas necesidades. Entonces cuando uno, por ejemplo hoy, muchos tendrán la necesidad de estar con sus hijos disfrazados recogiendo confites. Esta es mi primera bebé, entonces todavía eso no había sido un satisfactor en mi vida, pero yo sí tengo una necesidad de afecto. Que en este momento, cuando nazca Sofi, probablemente el otro año, cuando me inviten a la ponencia de esta hora, diré, no, muchas gracias, voy a estar disfrazada recogiendo confites con mi hijo, es el primer año de disfraces. La necesidad de afecto es la misma, lo que cambia es la manera en que lo empiezo a satisfacer. Y esos satisfactores nos empiezan a generar inmensos cambios empresariales, pero también humanos. ¿Qué quiere decir? Las empresas tienen las mismas necesidades de permanecer, ser estables, de alguna manera lograr condiciones de trabajo adecuados, pero hoy, de acuerdo a los nuevos satisfactores, a las empresas se les empieza a pedir que sean saludables, que sean innovadoras y que sean sostenibles. ¿De dónde salen esos pedidos que empiezan a llegar? De esas fuerzas que les mostré al inicio. Antes uno no se preocupaba por si el lugar donde voy a ir a trabajar es muy innovador, muy saludable, muy social, muy sostenible. Ahora los trabajadores se dan el lujo de poder decir, y cada vez se darán más el lujo de poder decir, a ese tipo de organización como no es saludable yo no quiero estar, como no es innovadora no me interesa, como no es ambientalmente responsable no me interesa, porque ya empiezan a cambiarse los ejes de poder. Pero también empiezan a aparecer unos nuevos satisfactores alrededor de lo humano. Y es que antes lo humano buscaba más protección, la esfera baja de lo que nos hablaba Maslow, afecto, protección, subsistencia, y ahora las personas buscamos más identidad, libertad y trascendencia. Y esto pareciera que es muy distante a lo que hacemos, pero yo les voy a pedir que se hagan una pregunta y es ¿qué tan libre son los estándares de seguridad que nosotros montamos en las organizaciones? ¿Qué tan libres son las estructuras de salud y seguridad que nosotros hemos ido montando en las organizaciones? Porque nuestras estructuras de salud y seguridad están dadas para unos seres humanos
que hoy no están diciendo a gritos yo quiero tener afecto, atención, sino que están diciendo al grito yo me quiero sentir libre, sentir que estoy identificado con el lugar donde trabajo, pero también quiero sentir que trasciendo con este lugar donde trabajo. Entonces, esos dos elementos son el inicio, o quizás el avance más grande que tenemos para poder contestarnos esta pregunta. ¿Cómo será el trabajo que requerirá a los trabajadores del futuro? ¿Qué será el nombre de mi ponencia? Pues quiero decirles que hay más preguntas que respuestas. Si nos dedicamos a mirar la literatura nos dice que indiscutiblemente va a haber un gran cambio, que estamos en puertas de la cuarta revolución industrial, que las dinámicas sociales, políticas y económicas están haciendo que el trabajo tenga una transformación especial, que la automatización del trabajo va a hacer que vengan más robots, que la mano de obra se pierda, hay una pseudopercepción de ya no vamos a tener dónde trabajar, mucha gente se va a quedar desempleada, me van a empezar a comparar con los robots, si van a empezar a hacer todo un proceso de tener superhumanos, entonces el superhumano pues indiscutiblemente va a tener una mejor capacidad de hacer una conferencia que una que no soy superhumana. Pero realmente pareciera que estos simplemente son grandes interrogantes, porque lo que es claro es que el 60% de los trabajos del futuro aún son inciertos, aún no se sabe cuáles van a ser, inciertos. Para nuestro país hay una evidencia de lo que se ha mirado, y es que sí se sabe que hay algunos sectores que se espera que se potencialicen. Para Colombia, el sectores que se espera que se potencialicen son el sector agro, turismo, salud y educación. Pero recuérdense que una de las cosas grandes que tiene toda la transformación es que está mediado por dinámicas económicas, políticas y sociales. Esto es Colombia. El sector agro podrá crecer en la medida que tengamos una reforma política interesante, que se garantice la seguridad, que realmente tengamos un modelo educativo que devuelva las habilidades del cultivar, porque hoy las personas hemos desarrollado otro tipo de habilidades diferentes a cultivar. Que el sector educación se podrá potencializar en la medida que se resignifique, porque cada vez las personas quedarán menos profesiones y más habilidades. Y estamos llenos de profesionales que no sabemos dónde ubicar, pero necesitamos desarrollar habilidades específicas que no tenemos desarrolladas. Entonces todo esto se vuelve de alguna manera incierto, pero yo decía, si termino la conferencia así, pareciera que lo hubiéramos engañado, porque pareciera que le puse un nombre al que no le voy a dar respuesta. Entonces, como no tenemos la respuesta para eso, y si buscan la literatura, eso es lo que dice, no es que yo me quisiera salir por ese lado, lo que sí encontramos y que hay muy fuerte en la literatura es que indiscutiblemente aparece una resignificación de la relación laboral. Y ahí estamos todos nosotros. Es claro que independiente de los sectores económicos que se potencialicen, independiente del trabajo que se potencialice, lo que sí va a aparecer son estos elementos. Va a haber un cambio en las prestaciones. ¿Por qué? Porque va a haber más diversidad del trabajo. Entonces ya no solamente la gente va a poder trabajar como trabajamos nosotros, que tenemos un horario específico definido la mayoría de nosotros, sino que la gente va a poder trabajar por microhoras, microactividades, solo por cosas muy puntuales, tener 4 y 5 trabajos al mismo tiempo. Hay otra cosa que cambia y es el lugar-tiempo. Entonces habrá omnipresencia en el trabajo, porque yo puedo estar en cualquier parte, en cualquier lugar, conectado, trabajar para una empresa internacional, porque hay una mega tendencia que se llama globalización, que ahora más que nunca va a empezar a entrar al trabajo. Entonces yo puedo tener 4 y 5 trabajos, uno en Colombia, uno en Venezuela, otro en Francia, porque simplemente mi habilidad podrá ser utilizada para cualquier país y cualquier empresa. Pero también entra el tema del tiempo, y es que lo que sí se ha encontrado en la evidencia científica es que cada vez el tiempo que los seres humanos empezarán a emplear para trabajar será menor. Encuentra en la literatura internacional y en la literatura nacional que la gente lo que buscará son micros trabajos que le permitan dar respuesta a sus necesidades de libertad y autonomía. Tipo de vinculación. Nuestros tipos de vinculación hoy siguen siendo muy tradicionalistas, que indiscutiblemente tendrán que cambiar. ¿Cuáles serán los nuevos tipos de vinculación? No es muy claro, pero aquí sí existirán algunos cambios interesantes, al igual que en la remuneración y en los perfiles ocupacionales.
En la remuneración hay algo muy importante, y es que esta cuarta revolución industrial o este trabajo del futuro trae un elemento fundamental, y es que lo que intenta es devolverle al humano la esencia de lo humano. O sea, que lo que busca es que la automatización se encargue del operativo para que el humano se encargue desde su creatividad en generar cosas y desarrollos mucho más superiores a los que ya ha creado. Eso quiere decir que indiscutiblemente la remuneración cambiará, porque muchos de nosotros tenemos mano de obra desoperativa, pero también cambiarán los perfiles ocupacionales. Y hay dos perfiles que se espera que cambien mucho. Uno, el de los líderes, porque el futuro necesita líderes con mentalidad de trabajo de futuro. Y el otro es el perfil ocupacional, porque lo que se espera como tal es que cuando se automatice el trabajo, yo indiscutiblemente para lo que voy a usar al humano es para programar a los robots o a esas herramientas tecnológicas que vienen. Entonces indiscutiblemente ese perfil operativo nos va a cambiar inmensamente. ¿Esto qué implica para nosotros desde el trabajo? Muchas cosas. Como les decía al principio, nosotros hemos montado estrategias de salud y seguridad alrededor de la certidumbre, el tenerlos cerca, el poderlos acompañar, el definir estándares de seguridad, comportamientos seguros. Pero cuando yo voy a tener 200 empleados, no sé dónde están, dónde se están moviendo hoy, en qué centro comercial están, si están en la casa, están por fuera, están en otro país, los tengo en teleconferencia, están solo hablando todo el tiempo porque ya no los puedo ver. ¿Cómo vamos a empezar a garantizar esas condiciones de salud y seguridad? ¿Qué tendremos que desarrollar en las personas para que realmente empiece a existir una conciencia de transformación alrededor de la salud y la seguridad? Porque nuestro modelo ha sido un modelo muy tradicional de control, de acompañamiento, de seguimiento, de ejecución, pero lo que nos dice el trabajo del futuro es que definitivamente cada vez tendremos menos la gente en espacios controlados. Cada vez los lugares de trabajo serán mucho más complejos, y complejos no por complicados, sino complejos porque tendrán miles de vertientes, de edad, de tiempo y de ocupación. Si vamos al trabajador, que somos todos nosotros, las competencias del futuro están centradas básicamente en estas cuatro. Empiezan a aparecer competencias de creatividad. Entonces, aquellos trabajos donde las personas es en doble dirección, los trabajos donde las personas son más creativas serán los más buscados por los trabajadores. Pero también las empresas buscarán trabajadores con mayores niveles de creatividad, porque empezarán a obtener trabajos más estratégicos, y lo estratégico necesita personas que tengan mayor capacidad de innovar, no solo de cumplir y ejecutar las órdenes y los planes de trabajo que se tienen dispuestos. Habilidades socioafectivas, empieza a entrar súper fuerte el tema socioafectivo, porque en todo este tema de transformación, una de las grandes fortalezas que deberá tener el ser humano es la capacidad de controlar sus emociones, pero también la capacidad de entender que su emocionalidad empieza a generar interacción con cosas que no interactuábamos. Mi compañero de trabajo podrá ser un robot. ¿Cómo se celebra el Halloween cuando mi compañero de trabajo es un robot? ¿Quién se disfraza? ¿Quién habla con quién? ¿Cómo tenemos lo afectivo, lo emocional? Si él se accidenta, yo no. ¿Cómo vivimos las rivalidades? Porque el robot no tiene ausentismo, la esposa no se le enferma, no tiene ganas de beber el fin de semana. Entonces empiezan a existir unas rivalidades que antes no existían, que estaban solo desde el core de lo humano, pero ya entra lo que no es tan humano, a hacer actividades de lo humano. Pensamiento crítico, señores, aquí hay una cosa maravillosa. Nuestro pensamiento ha sido muy concreto, lineal. La mayoría de nosotros fuimos educados en modelos educativos que lo que buscaban era que nosotros aprendiéramos conceptos y los pusiéramos en práctica. El pensamiento crítico lo que está pidiendo ya no es tanto aprende conceptos y pónelos en práctica, sino aprende a entender qué significa el concepto. El poder, hasta hace algún tiempo, ¿se acuerdan cuando estábamos jóvenes que nos decían estudie algo, mijita, para que sea alguien en la vida? Ahí se creía que el poder estaba en el conocimiento. En este momento, como yo ya puedo buscar cualquier información por Google, el conocimiento está a un dedo. El verdadero poder está en aquellas personas que puedan interpretar el conocimiento. Y por eso esta habilidad va muy asociada al pensamiento analítico.
Necesitamos cada vez más personas con capacidad analítica, crítica y argumentativa, que vuelva a la esencia humana de la conversación, la interacción, la argumentación, para poder soportar los verdaderos cambios que va teniendo el entorno. Porque si volvemos a lo de las fuerzas, el contexto empresarial tendrá una tarea muy grande de convencer al contexto social de que lo que viene haciendo apoya el medio ambiente, la tecnología y va en pro de la sociedad. Entonces cada vez tendremos que argumentar más. Todo esto para llegar a mi final. Yo quería terminar con esta frase. Hay un libro maravilloso de 1979 que se llama El Shock del Futuro. Y es muy bonito leerlo porque cuando uno lo lee uno dice, Dios mío, pareciera que cuando ese señor lo escribió estuviéramos en este mismo momento y han pasado algunos años y nos seguimos preguntando lo mismo. Y hay una frase especial que dice, para contribuir a evitar el shock del futuro, debemos crear mecanismos de educación que se articulen con los objetivos y métodos del futuro, no con los del pasado. Los que hemos trabajado en salud y seguridad somos muy buenos para gestionar el presente leyendo el pasado. Nosotros miramos el año pasado cuántos accidentes tuvimos y todo, y nos proyectamos para el siguiente año. Señores, hoy hay un reto muy grande, porque con toda la transformación que nos pone el futuro, la tarea grande que hay que hacer es hacer estrategias educativas, estrategias organizacionales que se construyan a través de la lectura del futuro, pero que no congelen el presente. O sea, que desde hoy trabajo para esa mirar hacia el pasado, para disminuir esos indicadores del pasado, pero también ese reconocimiento del futuro para abrir esa puerta del hoy, que no me deje no sostenible y no competitivo, sino que cada día impulse mi organización a ser más segura, saludable, sostenible y socialmente responsable. Muchas gracias por el espacio.